Buenos días, mis preciosos minuteros, ¿cómo estáis? Os pongo aquí, perdón. Vengo de la Conchi, he ido a comprar dos tonterías y me he gastado 20 pavos. Tú, de verdad, yo no sé si es una buena idea esto de no ir a los supermercados grandes, tipo Lidl y todo esto, y comprar en la tienda del barrio. No lo sé, porque ayer me gasté 13, hoy me he gastado 20. Nada, he comprado dos chorradas, las de siempre, o sea que las pastas de niño. Y esto, que el otro día me lo comí, es del sorteo, ¿verdad? Y así, hoy vamos a hacer, hoy el vídeo dice que íbamos a hacer todo eso de, ¿sabes? Las cosas que hay que hacer para fin de año para tener suerte y todo esto. Pero eso ya lo hice el año pasado, ¿verdad? Y este año nos ha ido como el culo. Entonces vamos a dedicar hoy el vídeo a modos de presentación de las uvas, ¿vale? O sea, las uvas es algo que supongo que todos hacéis. Más o menos en casi todas las casas se toman las uvas. Entonces hay modos y modos de presentarla en la mesa, ¿verdad? Entonces he comprado uva. Qué carísima está la uva. 3 pavos para costar la uva. Sé que no se puede hacer vídeo, es lo que te digo. Luego digo, pues voy a subir al chino y voy a comprar, pues, papel de celofán y esas cosas para hacer bolsitas y tal. Digo, paso. Así me va a gastar ahora 6 o 7 pavos en chorradas que luego no voy a utilizar. No. Entonces lo vamos a hacer con cosas que tenemos por casa, ¿verdad? Pero mira. Mira qué uva más fea. 3 pavos, hombre. Pues eso, vamos a hacer presentaciones de las uvas para el día de Nochevieja. Una youtuber decente ahora montaría la mesa, ¿no? Como si simularía una mesa de fin de año y tal, que ya no te van a hacer todo eso, ¿verdad? Entonces vosotros os hacéis a la idea de que está la mesa puesta y vamos a preparar las uvas. Aquí veis algo, ¿no? Sí, bueno, más o menos lo haremos desde aquí. Mira, una bonita forma de presentarlo, por ejemplo, podría ser en las tarrinas. Esto no es como se llama, esto de... Perdón, pero mi garganta sigue tocada. Esto de las magdalenitas, ¿no? No sé si caben 12 uvas, espérate, vamos a ver. Uy, no sé yo si cabrán. 1, 2, 3, 4 y 12. ¿Ves? ¡Qué mono! Pero las puedes poner en un platito, que es que lindas quedan, para que cada comensal coja las suyas. Las puedes adornar con un lacito, no sé, esto ya cada uno tiene sus cositas, ¿verdad? Pero bueno, en uno de estos de magdalena queda mono. Y también, que yo pensé que tenía, pero no me quedan, hay unos moldes de... Yo tengo una cupcakeera, ¿vale? Me compré una cupcakeera, que es un chisme para hacer cupcakes, ¿vale? Y son unos cupcakes así, que parecen bomboncitos, de verdad. Y entonces los estuches estos son más pequeñitos y te cabe una uva justa. Entonces puedes poner también 12 de esos, ¿verdad? Con una uva. Por ejemplo, también quedaría bien. También está el de esto socorrido de ponerlo en una taza. ¿Ves? 12 uvas, presentarlas en una taza. Digo en una taza, en una copa, ¿vale? Entonces le puedes poner un lacito también, o le puedes poner más uvas alrededor. Ya sabéis que la creatividad no es lo mío. Pero bueno, así en plan pachanguero. ¿Ves? La puedes presentar así en un plato más pequeño, obviamente, pero quiere decir que le puedes adornar un poquito. Perdón, el fondo no es el más apropiado, le puedes poner un lacito o una fresita, no sé. ¿Sabes? La decoración ya, la imaginación al poder. Pues eso, una copita. Hay gente, porque yo fui una vez a cenar en sitio y me la pusieron con la copa llena de champán. Oye, tiene su punto, las uvitas mojadas en champán tiene su punto. Puedes presentar individualmente en palillos. Mira qué palillero más chachi tengo yo. Entonces, en este no, porque se caerá, claro, necesitamos un chisme más chiquito. A ver, un vasito. Es que yo no dispongo de estas cosas. Yo no tengo, ¿sabéis que no tengo? ¡Oh, esto va a ser muy grande! Déjame ver este. ¡Oh, porras! A ver, probemos con este. Es que claro, sobre el fondo negro no se ve, coi. Al plato es solo para poner un fondo blanco, ¿vale? Sí, claro, pero aquí no van a caber 12. O sea, sí que van a caber, pero... Bueno, pues por aquí, por donde tiene lo de las semillitas, vale, la pincha. Pero claro, aquí se caen. Tiene que ser un cacharrito tipo así. Me pilláis el concepto, ¿no? Yo porque no tengo, pero necesitáis un cacharrito más chiquitito donde podáis poner los palillitos en plan vasito, ¿verdad? Y entonces quedan mono. Esto siempre con uvas acompañando. Con uvas por aquí esturriadas que siempre acompañan y hacen bonito. No me hagáis mucho caso, que ya sabéis cómo hago yo los vídeos. ¡Ay! ¿Sabes dónde quedaría bien esto enganchado? Claro, espera. Vamos a ver, si cogemos una manzana y la partimos por la mitad, ¿verdad? Porque si no, como es redonda, puede que se caiga. Pinchamos aquí, será mucho palillo, ¿no? Y las pinchas aquí, mira qué mono. Un poquito más juntitas, ¿no? Como tú quieras. No sé, ya sabes, la imaginación vosotros, ¿vale? Pero puede quedar mono, ¿verdad? Lo presentas así, puede quedar lindo. Hoy, ¿sabes cómo estaría esto también bien? Bañadas en chocolate.
Yo es que no tengo ganas ahora de hacerme. Pero tú pones un poquito de chocolate de ese fondant, ¿no? Una pastilla de esas de chocolate, la derrites en el microondas, nada, 5 segundos y las mojas en chocolate, ¿vale? Y las pones por aquí. Oye, también quedaría mono. Pues entonces las pones así en la mesa y luego pues eso, esturrias más de esto. O con caramelo líquido le haces un dibujito por aquí. No, si la imaginación es muy fácil, ¿vale? O sea, en la cabeza todo es muy fácil. Luego llevarlo a cabo pues ya requiere su tiempo. Pero ves, tú pones unas cuantas de esto. Quien te dice uvas te dice arándanos o lo que tengas por casa para decorar. Mira. ¿Qué te parece? Una tontería como otra cualquiera, ¿verdad? ¿A qué queda mono? Oye, pues mira, no queda mal. Además es un modo de presentación sano. Luego te comes la manzana tan ricamente. Pero yo te digo, o bañas las de esto en chocolate o bañas la manzana en chocolate, también quedaría bueno. ¡Ey! Con bolovanes. ¿Sabéis lo que son los bolovanes? O con tartaletas de esas de hojaldre. Llenar una tartaleta de hojaldre. En vez de poner un cacharro de estos lleno de uva, pues llenar una tartaleta de hojaldre, ¿verdad? Ponerle un poquito de nata o de natillas, por ejemplo, y llenarlo con las uvas por encima también. Vamos a hacer las brochetas. Las brochetas es muy típico de este año. He enviado varios restaurantes diciéndome pues lo que vale el menú, lo que van a poner y todo eso, que yo paso. Como tú comprenderás, yo estoy en modo ahorro, no me voy a hacer el cotillón a ningún sitio. Pero las fotos de las presentaciones, casi todos los restaurantes que yo he recibido son con brocheta. Entonces tú tienes que pinchar aquí con todo el arte del mundo que puedas en un palito de estos de brocheta. Pinchar las 12 uvas, que también es un modo de presentación chachi. Pero ya te digo, lo hacen... Este año lo están haciendo todos los restaurantes, o sea que no vas a ser original. Si vas a tener invitados, verán que no eres original, pero bueno, tú... Y verán que por lo menos has estado ahí un rato currándotelo. Procura cogerlas siempre del mismo tamaño y eso, esto necesita un rato. Yo porque lo estoy haciendo así deprisita. Pero tú procura que sean todas del mismo tamaño, que sean monas, las lavas y todo esto. También quedaría mono, hay un colorante, no sé si es un colorante. Bueno, hay algo alimenticio, o sea que te lo puedes comer, que es en plan oro. ¿Vale? Entonces las puedes bañar y es como una purpurina dorada, pero que se puede comer. Digo, por si quieres invitados, si quieres hacerlo un poco más lujoso. 2, 4, 6, coño, pues aquí no caben 12. ¿Ves? Y ya tienes tu brocheta de uva, que esto pues lo puedes poner en una copa. ¿Ves? Lo puedes poner en una copa, que siempre queda mono. Espérate que no veis, coño. Aquí, ¿ves? Que siempre queda mono. Entonces, si sois dos, pues pones 2 copas. O dos brochetas en una copa, si tienes mucha gente. Hombre, esto queda guay. Si tienes 10 o 12 invitados, ¿verdad? Poner una copa con cada uno, pues se verá la mesa súper lustrosa. Con las 12 banderillas. En plan, claro, el fondo no es el más adecuado, pero tú esto imagínatelo en la mesa. Es que queda bueno, me gusta. Lo mismo la lleno por aquí de champán azul, ¿verdad? A ver, déjame ver cómo quedaría. ¡Ah, tope mono! Es que el pan no cuadra. Sí, o en copas diferentes. Cada uno en una copa. Ah, pues también queda mono. Tú no te lo pierdas. Tú si tienes 10 o 12 invitados, imagínate 10 copas, ¿vale? Con esto. Entonces tú te vas comiendo las uvas y luego te bebes el champán. ¿Qué más quieres? Lo tienes todo nudo. Uy, poner todas las brochetas en la manzana. Obviamente no pega con la manzana. Deberías tener un melón o una piña. Ay, madre, me estoy liando para nada. ¿Ves? Entonces una manzana queda pobre. Debería ser pues es un meloncito pequeño, que a ver de dónde sacas un meloncito pequeño ahora, ¿verdad? No, pero una piña, cortas media piña, ¿verdad? Que queda siempre muy mona, le pones un lacito y luego clavas, claro, tú ahora, estos son 2, pero tú imagínate esto con un montón clavadas, ¿verdad? Así en plan ramo. Oye, pues también tiene que quedar bonito. Yo os voy dando ideas. Si tienes uno de estos platos que hay ahora hay unos platos monísimos cuadrados que parecen una bandeja, ¿verdad? Ah, parecen un cacho de pizarra. Básicamente son eso, pues ves, tú los presentas así, les pones un lacito por aquí en las puntas, ¿verdad? Y lo presentas así, un montón de brochetas. Es que no tengo ganas de hacer más brochetas, pero tú haces un montón de brochetas así, oye, para presentarlo, quedamos, ¿no? Ahora también puedes poner un lacito, en vez de en la punta, por aquí. Un lacito, ¿vale? Como una trenza, ir poniéndole el lacito alrededor. O bañarlas con caramelo líquido. No sé, es que hay muchísimas cosas para hacer. De verdad que la imaginación no tiene límite. Maneras, esto de la manzana que he hecho antes, creo que si cortamos el palillo por la mitad, ¿verdad? Y hacemos el palillo más corto, puede quedar más mono. Mira tú. ¿Ves? Para que estén más juntitas. Solo necesitas entretenerte un poco y llenar toda lo que es la manzana, que no se vea, ¿vale? Yo es que no tengo ganas de poner más. Pero tú le vas clavando palillitos por todas partes, ¿vale?
Obviamente no es para comerse las 12, porque hay más de 12, pero es para presentarlo. Luego ya, pues esto es para presentarlo durante la cena. Luego ya, cuando lleguen las campanadas, pues entonces lo quita. Aunque yo ya te digo, ahora porque no los tengo, porque me los comí. Sabéis que yo soy una glotona y me los comí. Pero esta queda mono si en vez de esta, tú pones solo, pinchas lo que son las uvas, y aquí alrededor, ¿vale? Le pones los arándanos, que son azules, o uvas negras, como prefieras. ¿Ves? Entonces tú lo pones así, todo juntito, y queda mono, ¿verdad? Más dulce todavía, en vez de una manzana, en un de estos de chocolate, tú, que siempre quedaba chachi. ¿Qué te parece? Haces un tronquito y le pones 3 uvas a cada lado. 3, 3, 6, 3 por 4, 12. Tienes que hacer 4 filas. Espera que se me desmonta el chiringuito, coi. Y pones tu tronquito de chocolate con la uva, que no veas tú que bien huele cuando pinches el chocolate, ¿verdad? Huele a chocolate y uva. Mira qué mono. Y tú tienes que tener tino, ¿vale? De que las uvas estén monas, de que no esté así de esto. Mira qué lindo. Oye, tú no me digas que no es una forma chachi de presentar las uvas. Mira qué rico, mira qué monísimo queda. En fin, no sé, hay infinitísimas formas de hacer. Y con una copa 10, 11 y 12, y con todo el arte del mundo, llénalas más. Si pones 12 no mola. Tú llenas la copa, luego cada uno, esto es presentación, o sea, luego cada uno, a la hora de las uvas, pues que coja las 12. Mira, no les he quitado el palillo ni nada, es igual. Así, ¿ves? Entonces tú tienes la copita llena de uvas y aquí encima, es que con este fondo tan patético que te digo, entonces tú aquí encima pones una velita, ¿vale? O le pones un lacito rojo, mira, espera. Mira, es que yo ya te lo digo, que yo no puedo hacer manualidades porque no tengo acondicionadas las cosas, no tengo cosas. Entonces lo sacas del arbolito. Entonces tú le pones un lacito por aquí, ¿ves? Este es el lacito del árbol. Fíjate qué monería. Y entonces aquí encima pues tú le pones ¿cómo se dice esto? Una vela, si tienes. Yo no tengo velas, así que no le puedo poner un Papá Noel porque no se va a quedar quieto, asqueroso. ¡Ay, porras! También he cogido el peor Papá Noel del mundo. Bueno, ¿ves quién? Le pones un Papá Noel, o le pones, pues ya te digo, una velita de colores, ¿verdad? O alguna cosa mona, una bola de Navidad, a ver cómo queda una bola. Espera. Perdón. Madre mía, estoy desmontando el árbol para nada, de verdad. Pues no sé, pones una bolita de Navidad. No sé, yo qué sé, vosotros tenéis más imaginación que yo, pero no digas que no queda mono también, ¿verdad? Oye, quieras que no, un lazo siempre adorna, ¿verdad? Mira qué mono. En un plato más pequeño, obviamente, ¿vale? Esto puedes hacer varias y las pones todas juntitas. Oye, este plato lleno de esto con lazos diferentes. Y si le pones una vela, pues luego la enciendes, velas de colores, de esas que tienen olores a cosas raras. No sé, está mono. A mí me gusta este. El del chocolate me gusta mucho, tú. Es como un cofre de chocolate con el oro. Oye, tú, cada uno, la imaginación, ¿verdad? Si os sirven alguna de estas cosas, ¿no? Para que veáis que con ponerle un poquito de imaginación, ¿verdad? Un poquito de humor, de sentido del humor y un poquito de amor, y seguramente te quedará una monería a la mesa. Entonces, si vas a utilizar alguna de estas utilidades que yo he hecho, o las presentas de otro modo diferente en el que nosotros no sepamos, por fin una fotito, minutoscotidianos@gmail.com, y me lo enseña.